Muy bien, hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Tenemos la bendición de tener hoy con nosotros a nuestro amado hermano José Agüero, que es pastor ahí en la República Dominicana, y él nos ha dado este tiempo para poder tener esta entrevista y tratar unos temas importantes acerca de el misionero y su familia. Hermano Agüero, gracias por tu tiempo, hermano. Gracias, Juan. Contento de poder ser parte de este tiempo que tú estás dedicando para instruir y preparar a otros, capacitar a otros misioneros, compartir no solamente la experiencia tuya, sino la experiencia de otros siervos de Dios que estamos sirviendo en esta parte del mundo. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Y bueno, este es un tema que está teniendo mucha actualidad por diversas razones, el tema del misionero y su familia. Pero antes de entrar en lo que es en sí este tema, me gustaría saber cómo ves tú el avance de la obra misionera en el mundo hispano. Bueno, realmente el mundo hispano, y de manera muy específica, es de donde tengo más conocimiento, aunque sé que otros países de Latinoamérica lo están haciendo. Pero México es de donde la gloria de Dios, como dicen algunos, ha bajado desde más del norte, Estados Unidos, que era un país que había dedicado cientos de años, más de 200 años, enviando misioneros a Latinoamérica y a cualquier parte del mundo. Hoy tenemos tantos misioneros mexicanos que están en cualquier parte del mundo, incluyendo una invasión silenciosa que están haciendo en el mismo Estados Unidos, alcanzando no solamente a los hispanos en Estados Unidos. Conozco pastores hispanos que están pastoreando iglesias americanas, porque ellos son ya hombres de segunda generación y dominan muchas veces el inglés con más perfección que el español. Y ya ver eso es otra etapa de la obra de Dios, y saber que hay misioneros hispanos en cualquier parte del mundo, donde menos uno se imagina, hay un misionero hispano. O sea, yo creo que el Señor, gracia y misericordia, ya en el tiempo del fin, está usando al continente para llevar el mensaje de salvación al mundo, porque de los 5 continentes este es el más joven que los otros, y están llevando tanto el evangelio de salvación, que como dice Mateo 24, estamos pensando que el fin está cerca, porque dice que el evangelio tiene que ser predicado en todas partes del mundo antes que venga el fin. Nos ha tocado a nosotros. Estamos muy contentos con eso, enviando misioneros y iglesias hispanas, invirtiendo millones en la obra misionera. Amén, amén, hermano José. La verdad es que sí, el Señor está dándonos la oportunidad al mundo hispano para hacer por misiones lo que otros hicieron antes por nosotros, y la verdad es que es un gran privilegio y un gran desafío también. ¿Hay alguna cosa, hermano, que tú crees que podemos hacer para mejorar nosotros como hispanos en cuanto a la obra misionera? Bueno, yo siempre he soñado con que el misionero norteamericano siempre ha ido a través de agencias misioneras, y yo creo que eso es lo que ha estado haciendo falta en el mundo hispano, agencias misioneras, no solamente para concretizar toda la ayuda que envían diferentes iglesias a un misionero, como hacen las misiones, sino también el entrenamiento. Hay muchos que están en el campo misionero solamente con el entrenamiento teológico, pero hay algo que ver con el entrenamiento cultural, personal, familiar, que son los misioneros norteamericanos que han venido aquí al país y de otras naciones que han llegado a nuestro país y han tenido que salir. Son misioneros que han salido no por doctrina, no por falta de recursos, sino por situaciones familiares, algunas situaciones de salud también, que no vienen preparados con las vacunas necesarias, asuntos sociales no les dejan echar adelante. Recientemente supe de un tremendo misionero
latinoamericano que está dejando el país por situaciones de su carácter, de su persona. O sea, hay tanta preparación para poder trabajar en una cultura que si uno no lo hace, pues obviamente que eso va a dañar. Y mira, eso pudiera parecer como que es falta de fe, lo que uno está diciendo, que Dios prepara, que Dios capacita. Pero Juan, tú recuerdas, y todos los hermanos recuerdan lo que dice la Biblia en 1 Corintios 9. Pablo dice, yo me he hecho a los judíos para ganar a los judíos y me he hecho a los que están sin ley para ganar a los que están sin ley. Esa verdad es la que hoy en día se tiene que enfatizar. ¿Qué significa haberme hecho? Bueno, Pablo, si quería alcanzar a los judíos, él iba a una sinagoga. No estamos diciendo entra a una iglesia católica, pero él lo que estaba diciendo es, yo busco la manera de adaptarme. En una ocasión, él se rasuró la cabeza para que los judíos no tuvieran problemas. En otra ocasión, circuncidó a Timoteo para que nadie se lo objetara. ¿Sí me entiende? O sea, es esa adaptación no a los aspectos malos de la cultura, pecaminoso, porque eso la tienen todas las culturas, pero hay ciertas regulaciones, hay ciertos aspectos de lo que es la cosmovisión que tienen las personas que vamos a alcanzar, que va a influir muchísimo en el trabajo. Y otra cosa más también es con la familia. Hay mucho entrenamiento para el misionero, pero tiene que haber un entrenamiento especial para los hijos de los misioneros, para las esposas, porque ellos te están diciendo, bueno, el hombre dice, yo soy la cabeza del hogar y Dios me ha llamado y vamos para allá. Y bueno, los hijos tienen que ir, no le queda de otra. No es que le vamos a pedir perdón a los hijos, pero si los hijos son tomados en cuenta y son criados de manera que ellos puedan hacer la transición sin que les sea traumática, ser de mucha ayuda. Entonces, sí, tipo de andamiaje para ser más eficaz en la obra de Dios a más corto tiempo, porque todos esos elementos no es que no van a hacer que alguna alma no venga a los pies de Cristo, pero van a quitar la eficacia. Wow. Desde luego en la respuesta vienen un montón de puntos que simplemente en eso que has mencionado podríamos tener toda una entrevista aparte de esta, porque son un montón de cosas que creo que tenemos que tomar en cuenta y que por una u otra razón no estamos deteniendo lo suficiente para prepararnos en esas cosas tan importantes. Y espero que nos puedas conceder en otro día otra entrevista para poder hablar un poco más profundamente de esos asuntos. Quisiera preguntarte, hermano, bueno, primeramente te comento que recientemente algunos amigos en el ministerio me han dejado saber de, vamos a decir, de tragedias familiares que están ocurriendo entre siervos de Dios, ya sea pastores o misioneros. ¿Por qué crees tú que las familias en el ministerio, pienso en misioneros, están fracasando? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, Juan, yo pienso en varias cosas. Jim Elliot dijo que el Señor no te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Yo pienso que lo primero que se necesita es que el hombre de Dios pueda, de una manera clara y definida, recibir, y voy a usar con cuidado este término, pero todo el mundo va a entender lo que voy a decir, una revelación clara de Dios, de a dónde debe ir y a dónde no debe ir. Y cuando digo una revelación clara es que cuando el apóstol Pablo en Hechos 16 quería ir a una región, dice la Biblia que el Espíritu se lo impidió. Y luego quería ir a otra y el Espíritu se lo impidió. Y después mandó un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y al final, las mejores iglesias que estableció el apóstol Pablo y que le fueron de gran ayuda a él y a toda la obra misionera fueron las iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios 8 habla acerca de eso. Amén. Capítulo 4 habla acerca de eso. Entonces, si un hombre de Dios elige un campo que no es el que Dios quiere para él, eso le va a dificultar
créame que eso le va a dificultar. Cuando el hombre de Dios elige el lugar que Dios realmente quiere para él y su familia, como dijo Gene Elliot, la gracia de Dios lo va a guardar y lo va a sostener, porque es lo que yo he visto aquí con misioneros que vienen, que uno dice, sí, este se ve que fue el lugar, porque Dios respaldó su ministerio. Y no solo lo respaldó con la salvación de almas, sino que lo respaldó con el cuidado de su familia, el cuidado de la esposa, en todo el sentido de la palabra. Y duraron muchos años sirviendo a Dios. Amén. Amén. Otro aspecto importante dentro de eso es, como yo te digo, también la preparación personal del misionero. Por ejemplo, Juan, una vez yo estaba en una conferencia misionera, una conferencia de pastores en un país, y un hombre me dijo, se me acercó y me dijo que Dios lo estaba llamando para servirle a él y que se iban a ir a tal lugar. Me dijo el lugar donde estaban planificando ir. Y bueno, me puse contento. Pero a la misma vez, después, por mis estudios y preparación en el área familiar, él me comentó los problemas matrimoniales que tenía. Y yo le dije, yo no te recomiendo que tú vayas al campo, porque ya era cuestión de 2 o 3 meses que se iba al campo. Yo no te recomiendo que te vayas al campo sin resolver esos problemas matrimoniales. Entonces, hay que orientar mucho al hombre de Dios, porque a veces llegan al campo con problemas matrimoniales serios. Amén. Muy serios, o problemas personales muy serios. Y tiene que haber, por eso digo que lo ideal sería, aunque Dios está haciendo su obra sin misiones grandes, a veces son misiones pequeñas de iglesias. Yo sospecho que tú estás bajo una así, y hay otros que están por misiones de sus propias iglesias. Pero yo cuando hablo de las misiones, es que las misiones tienen departamentos para todas esas áreas. Tienen un departamento para orientación financiera, tienen un departamento para orientación teológica, y entonces son muchos los aspectos. Sobre todo, lo que dijo el autor de un libro, que él dice que la vida del cristiano es un campo de batalla, pero que la batalla es más feroz en la vida del ministro. También hay que prepararlo para las batallas que va a enfrentar. No. Yo creo que hace falta preparación, elegir un buen campo y preparación para esto. Mencionaste algo que, bueno, comentaste de la experiencia que tuviste con este misionero que se acercó a ti para hablar contigo, que quería ir a cierto lugar. Yo lo que a veces he notado es que quizás se piensa que cuando uno se va a otro país a servir al Señor, los problemas se van a quedar en tu país de origen, como si por arte de magia todo desapareciera cuando llegas al lugar donde Dios te ha llamado. Pero la verdad es que los problemas se van también en la maleta. Así es. Y creo que es sumamente importante ser honesto y sincero, porque sin familia no hay ministerio. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Yo creo que también por el entusiasmo que el Señor está levantando en los que se dedican a la obra misionera, creo que también puede ser que haya un poco de apresuramiento. Y obviamente, si no hay un respaldo, una ayuda, pues no va a haber apresuramiento. Y hay muchas maneras de hacer esa capacitación. Muchas maneras. No es, si no hay una misión, no importa, pero se puede mandar, pueden hacer arreglos para mandarlo a un país donde hay un misionero preparado que lo entrene por 6 meses. Va a un país latino, lo pueden mandar a cualquier misionero latino porque hay una base igual en todos los países latinos, y luego aprender las particularidades de cada país. O sea, yo lo que creo es que necesita entrenamiento, que necesita asesoramiento, para que cuando se une una persona madura con un entusiasmo, los resultados van a ser muy buenos. Pero el entusiasmo solo y la inmadurez, eso puede ser perjudicial para el propósito de ese hombre de Dios y también de su familia. Por ejemplo, Juan,
aquí habían algunos misioneros que dedicaron, norteamericanos, que ponían a sus hijos en clase de natación, se lo llevaban a la playa, se lo llevaban al campo. A veces le decía, bueno, es que vamos a tener una actividad especial el sábado. No, yo ese día no puedo ir de ser misionero porque tengo que ir con mi familia a la playa, con mis hijos a jugar tenis. Y a veces uno decía, wow, pero jugar tenis es más importante que quizás un tiempo de oración en la iglesia. No era que lo eliminaban los tiempos de oración, pero esos misioneros que dedicaron tiempo a su familia, yo vi que fueron los que duraron más años en el campo misionero con el respaldo de su familia. Y cuando sus hijos emigraron a Estados Unidos para estudiar y hacer familia allá, siguieron fieles al Señor. Tuvieron que descuidaron mucho su familia, mucho que la descuidaron porque el Señor va primero, Dios es primero, Dios es primero. Y esos muchachos crecieron con resentimiento y amargura. Y cuando se fueron a Estados Unidos, muchos de ellos ni salvo eran. Y yo lo he mencionado en diferentes encuentros de misioneros, un día que estaba en Chile, y vi un libro en la oficina de un pastor, de un misionero, que debí decirle cómo comprarlo, que dice, fue escrita por una hija de un misionero que decía, ¿por qué se pierden los hijos de los misioneros? Y ella ya explicaba, ¿verdad? Ese descuido, ese abandono que a veces los misioneros, por dedicarse a la obra, con todo el amor y el entusiasmo que debe tener, descuidan a sus hijos, ¿ves? Entonces, no es que uno va a andar de mall en mall, de playa en playa o de campo en campo con los hijos, pero cuando los hijos ven que ellos son importantes, respaldan más la obra, llegan a conocer a Cristo como su Señor y Salvador y crecen sin resentimiento. Amén. Wow, es tremendo todo esto, porque una de las clases que más me impactó a mí cuando estudié en el Instituto Bíblico era una clase que hablaba acerca de las prioridades y cómo cuando las prioridades son correctas, con Dios como número uno y todas las demás prioridades vienen después, por decirlo así, relación con Dios, relación con la esposa, cónyuge, con los hijos, familia, con el ministerio y al final mi relación con el mundo, cómo cuando Dios afecta correctamente todas las otras prioridades, las cosas van bien, pero cuando alguna otra prioridad está por encima, por ejemplo, de Dios, o si el ministerio está por encima de mi relación con mi esposa o con mis hijos, entonces hay problemas. Entonces, lo hemos visto y desgraciadamente pues pasa, y como dices, a veces es por esa emoción o ese celo que tienen los misioneros de ir y llevar a cabo la obra que Dios les ha llamado a hacer, pero creo que hace falta entendimiento al respecto. Y Juan, la mentalidad de una mujer de ahora no es la misma de antes. Con todo mi respeto, ya estaban formadas para ser amas de casa, dedicarse a los hijos, y se iban detrás de eso, y no estaban pendientes, si le dio un beso, si le dijo que la ama. Pero la mujer de hoy en día necesita atención. Y yo te digo que cuando yo miro hacia atrás, yo a veces se me han salido las lágrimas pensando, aunque mis hijos están en el Señor y una buena relación de 40 años con mi esposa, pero se me salen las lágrimas pensando en cosas que uno no hizo como debió hacer con ellos y con ella. Y Dios obró, el Señor nos ayudó y obviamente su gracia ayuda, pero hay ciertos errores que como dijo un autor de un libro, que hay mucha gente sufriendo por pecados perdonados. O sea, es cierto que Dios te lo perdona, pero no te quita las consecuencias. Así es. Entonces, no es un asunto de que si Dios me perdonó, no. El asunto es que las consecuencias ahí se quedan. Así es. No, hermano. Tengo una pregunta más. Creo que ya hemos tocado estos temas, pero voy a mencionar o voy a decirte, a leerte la pregunta.
y va relacionada con cosas que ya hemos tocado, pero bueno, dice, muchos hijos de pastores o misioneros crecen con resentimiento hacia el ministerio. Algunos están esperando con ansias el día de tener mayoría de edad para salir literalmente corriendo. Muchos dicen que Dios no los llamó a ellos al ministerio y que no tienen por qué aguantarlo. ¿Qué podemos hacer como padres para ayudarlos a sentirse parte del ministerio y amar la obra de Dios? Bueno, no se puede hacer nada después de los 18. Eso es cierto, de verdad, que después de los 18, los que yo he visto que han tratado de hacer han hecho mucho esfuerzo, sumo esfuerzo, y esto toma tiempo. Después vienen en su momento, pero salen. Yo pienso, y otra vez es parte de la preparación, que hay una preparación general y tiene que haber una preparación individual. Algunos, como yo, vamos al ministerio cuando recién nos casamos. Así que yo comencé una nueva iglesia, fui un misionero de mi iglesia antes de casarme. Comencé una congregación antes de casarme. Así que ya yo me caso, comienzo a tener los hijos y como con la preparación se me hace a uno más fácil poder guiar e instruir a sus hijos en los caminos del Señor y tener cuidado de ellos. Además, que lo ideal sería, como yo le digo a los pastores aquí, que todo pastor, y ojalá que fuera todo misionero, debería ir a una conferencia anual de fortaleza y crecimiento personal, sobre todo, porque a mí me han ayudado muchísimo ir a 2 o 3 conferencias cada año, y eso lo estoy haciendo por más de 30 años, porque cada conferencia el Señor le enseña algo con respecto a la vida personal de uno, al ministerio, o la relación con la esposa, la relación con los hijos. Yo comencé a orar por mis hijos, por nombre y necesidad personal, porque yo recuerdo haber ido a una conferencia donde un pastor decía que él tenía 7 hijos y que él tomaba 5 minutos al día para orar por cada uno de sus hijos. Y yo comencé a hacer eso por su salvación. Todos tenemos el cuidado de que nuestros hijos reciban a Cristo temprano, pero Juan, yo recibí a Cristo a los 6 años y yo pienso que hubo una época en mi vida en que Dios comenzó a hablarme más seriamente y yo tomé una decisión para el Señor cuando tenía 17. Yo le hablé a mi mamá, pero mi mamá me dijo, yo creo que te convertiste a los 6 y a los 17 ya te pusiste en serio con el Señor. Yo quisiera que fuera así. Pero, por ejemplo, yo hablé con mi nieta. Yo tengo una nieta de 14 años. Yo siempre a mis hijos le hablaba, yo no dudo de la salvación de un niño, pero no doy por sentado 100% la salvación del niño por aspectos emocionales. Y yo espero que me entiendan. No dudo, pero no doy por sentado. Y yo siempre me hablaba con mis hijos y les decía, tú tienes a Cristo en tu corazón, oraba por su salvación, aun cuando ya eran salvos, diciéndole, Señor, tú sabes si ellos de corazón no recibieron a Cristo, ayúdalo. Porque a veces uno da por sentado de que los hijos son salvos. Y uno se da cuenta porque cuando crecen son muy flexibles a la influencia de los amiguitos de la escuela, de la universidad, y se descarrían, se apartan. Y a veces uno piensa que es un hijo descarriado, pero realmente lo que uno tiene es un hijo no salvo o una hija no salva. Así es. Así es. Da por sentado eso. Y a veces yo he tenido amigos que los hijos le han dicho, papi, es que yo nunca recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Sí, pero a los 6 años, bueno, yo ni me acuerdo de eso. Así dicen. Son diferentes escenarios, Juan. Sí. Hay que, si van cuando no tienen hijos, es mucho mejor para el bienestar de sus hijos y para la adaptación. Con una buena preparación, diciéndole, dedica tiempo a salir con tus hijos, dedícale tiempo a estar con tus hijos, ayudar a tus hijos. Eso es una. Si a los hijos más grandecitos, tienen 7, 8, 9 años, cuando llegan al campo, pues hay que pasar
quizás el primer año muy cerca con sus hijos, haciendo algo que a mí me enseñaron en la universidad, que hay que hacer con frecuencia con los hijos, aparte del altar familiar o después del altar familiar, en algunos momentos, hacer lo que se llama una mesa redonda. ¿Qué es una mesa redonda? Donde uno se sienta con los hijos, hablar con ellos francamente, que ellos abran su corazón y digan lo que les molesta, lo que no les gusta. Y esto yo lo hice con mis hijos y eso abre el corazón de los hijos, los padres entienden a los hijos, se pueden arreglar cosas a tiempo. No ser uno tiene que tener autoridad, pero no puede ser un padre autoritativo, porque el padre autoritativo corta la comunicación del hijo hacia el padre, y cuando ya el hijo se comienza a comunicar con el padre, lo hace con rebeldía. Wow. Cuando yo veo un hijo rebelde, es porque ese padre no desarrolló una relación de comunicación a temprana edad. No la desarrolló, porque la adolescencia es un tiempo de crisis, pero no necesariamente es una crisis de rebelión contra autoridad. No lo es. Cuando ese elemento está incluido es porque el resentimiento, la falta de una relación cercana con los hijos sale en forma de rebelión. Sale en forma de rebelión. Sea rebelión contra Dios o sea rebelión contra los padres. A veces contra Dios porque ven injusto que Dios haya sacado a su papá y a su mamá de México, de Cuba o de Puerto Rico, de República Dominicana, y se lo haya llevado para Afganistán, se lo haya llevado para cualquier sitio. Y ese, no, yo estoy aquí, y él repite tanto porque Dios me dijo, entonces el hijo toma resentimiento contra Dios, entonces Dios es el culpable que nosotros estemos mal aquí. Exacto. Qué interesante. Entonces es bueno que si ya tienes 7 u 8 años, yo les recomendaría, mira, sal a ganar almas, pero trata de ganar el corazón de tus hijos. Trata de ganar a tus hijos. En vez de dedicarte, no te preocupes, Dios va a obrar, las almas van a venir, pero no descuide a tus hijos, no le digas a tus hijos que tú no tienes tiempo con ellos porque el Señor te lo pide. Hay que tener mucho cuidado con mencionar tanto al Señor y al Señor y al Señor, porque a veces el Señor pudiera hablar, va a decir, hey, yo no te dije que fuera a hacer eso. Wow. Tremendo, hermano. Me encantó, todo lo que has dicho es muy interesante, muy, muy interesante, pero esto de la mesa redonda con los hijos y la comunicación, cuando es el tiempo, porque es verdad que ya creciendo es más difícil y teniendo esta dedicación, esta prioridad, desde luego puede hacer una gran diferencia en la vida de los hijos. Una última cosa, hermano. Hablando un poco acerca de la esposa de los pastores, de los misioneros, mi esposa recientemente en una clase que tuvo para damas escuchó varios comentarios de las hermanas presentes, esposas de pastores y de misioneros, que se quejaban de tener que compartir con el ministerio la atención de su marido. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre ministerio y familia? Hablando en esa relación esposa-esposo. Bueno, mira, Juan, en una ocasión yo diría que tendríamos ya como unos 12 o 13 años de casado. Mi esposa me dijo, tú le prestas más atención a la gente de la iglesia que a mí. Y eso me hirió mucho porque, no porque ella me dijo eso, sino por mí. Porque yo dije, bueno, yo estoy fallando, que ya, de que yo no tengo tiempo para estar con ella. A veces he oído hasta hombres de Dios que descuidan la intimidad con su esposa, descuidan el afecto y el cariño. Igual, yo le diría a todo hombre, a todo pastor, es que él es cristiano. El ser
un buen cristiano es más importante que ser un buen pastor. Y un buen cristiano es una persona que se dedica a cumplir sus responsabilidades cristianas. Por ejemplo, yo he conocido pastores que por dedicarse a la obra de Dios han descuidado su vida devocional. Y con una vida devocional descuidada, eso es una presa fácil del diablo y de las enfermedades mentales que produce el ministerio. Ansiedades, el desaliento, el desánimo. Otros conocí un pastor muy importante en Latinoamérica, muy importante en su país, que su esposa le dejó y se fue con el chofer del carro. En Estados Unidos ha pasado mucho eso. Esposas. Hay un predicador famosísimo que por respeto no digo su nombre, aunque eso es público, pero un predicador famosísimo del área de Georgia, que su esposa le dejó porque ya estaba cansado de tantos años de abandono. Hay demasiado abandono emocional, afectivo, sexual, relacional del misionero, del pastor con la esposa y también con los hijos. Y yo creo que quizás tú has oído una frase que nosotros los que trabajamos con familia decimos que hay muchos hijos huérfanos de padres vivos. Y es precisamente por padres vivos, no solamente padres vivos que se fueron de la casa, padres vivos que viven con los hijos, que viven. Y hay muchas esposas también así. Mira, cuando una esposa tiene un marido que llega a la casa, le da un beso, le da un abrazo, le ayuda con los quehaceres, le ayuda se queda con ella un día, salen junto con ella, tienen su intimidad sexual, esa mujer no va a tener celo de nadie, ni de la iglesia, ni de nadie. Se comporta bien con las mujeres del sexo femenino. Esa mujer no va a tener celo, esa mujer no se va a sentir que comparte nada, esa mujer está llena, está plena. Esa mujer va a amar más a Dios y va a amar más a su marido. Entonces, lo que hay que hablarles acerca del abandono. La sensación de abandono, Juan, es una sensación muy dolorosa para una esposa y para los hijos. Muy dolorosa. Wow. Esa sensación de abandono. Y es bueno que, igual como se tiene mesa redonda con los hijos, hay que tener tiempo para sentarse con la esposa y decirle, mi amor, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo podemos mejorar mi relación contigo? Y todo lo demás. O sea, es así. Yo he tenido parejas de pastores aquí con esas batallas en mi oficina. Y yo digo, es que muchas veces le digo a la esposa, bueno, espérame ahí en la oficina de la secretaria, y me quedo con el hombre y le digo, mi hijo, es que ella no se casó con un pastor, ella se casó con un cristiano. El hombre que piensa que la mujer se casó con un pastor está equivocado. La mujer se casó con un hombre primero y después con un cristiano, no con un pastor. Wow. Tiene que ser con un hombre. Nosotros tenemos que hacerle sentir que se casó con un hombre, no con un pastor. Con un hombre. Y después se casó con un cristiano. Y a lo último, pastor. Hermano José, la verdad es que ha sido muy interesante escuchar todo esto. Ojalá muchos hubiésemos recibido más enseñanza al respecto. Porque, bueno, sí, uno comete errores y como dijiste bien hace rato, por la gracia de Dios, es que vamos adelante. Pero creo que si queremos, no solamente de manera personal, ser cristianos exitosos y esposos y siervos de Dios, tenemos que tener en cuenta todos estos principios tan súper importantes. No sé si quisieras decir algo más antes de terminar. Bueno, algo más, Juan, es que yo no sé cómo hacerlo, pero ni digo que sea la persona más apropiada para esto, pero ¿por qué tú y yo no tomamos una fecha
y comenzamos a hacer un manual para los misioneros en cuanto a todas estas áreas que estamos tratando. Bueno, yo me apunto desde ahora. No, mira lo que tú vas a hacer. Tienes que sentarte con tu esposa, que es muy buena también en todo esto de escribir y redactar, y puede hacer un glosario de temas primero, y después ir desarrollando todos esos temas, uno por uno. Tú lo desarrollas un capítulo, yo desarrollo otro, después ella lo toma. Imagínate cómo el misionero tiene que ser con su esposa, ¿verdad? Tú haces todo un capítulo de eso, yo hago todo un capítulo de eso. Los dos trabajamos, se lo damos a Tete, ella lo lee los dos y comienza a poner esto, quito aquello, pongo aquello y hace de los dos uno. Muy bien. O sea que es una cosa correcta. Me Yo parece... te digo, yo tengo 30 años dirigiendo una misión aquí interna de misioneros y apoyamos muchos misioneros. Entonces, Dios me ha dado alguna experiencia y conocimiento para poder ayudar, y uno puede ya a la edad que tengo y que tú eres más joven que yo, pero tienes también mucha experiencia, porque no solamente has puesto tus narices en España, sino que ha tenido muchos contactos con misioneros, más que muchos. Podemos, por la gracia de Dios, usar todo eso y después tener también algún tipo de contribución de otros, mandar notas, como hizo. Yo tengo un libro, Juan, que es interesante, que se llama Pastores en Alto Riesgo. Y ese libro es escrito por dos jóvenes que comenzaron a mandar cuestionarios a pastores para preguntarles sobre esos temas, y después ellos escribieron con esas estadísticas. Nosotros podemos hacer eso, lo mismo, mandarle a misioneros un cuestionario, y mandarle a las esposas de misioneros otro cuestionario, y mandarle a los hijos de los misioneros otro cuestionario, y con todo eso trabajar para hacer un manual que ayude a las futuras generaciones, si el Señor no viene pronto, a evitar los errores que quizás tú y yo cometimos y que otros han cometido. Me parece una idea fantástica, hermano, y créeme que vamos a trabajar en ello y poner por lo menos lo que nosotros podemos aportar para que muchos candidatos a misioneros, que es de lo que más estamos hablando realmente ahora, lo que es misiones, puedan estar mucho mejor preparados al respecto. Y pues Amén, agradezco muchísimo tu tiempo, hermano José. Estaremos en contacto para hablar más acerca de ese proyecto, que me parece muy bueno. Y bueno, pues de momento lo dejamos así. Como te digo, esperando poder tener otra oportunidad de tener esta entrevista o charla, ¿verdad? Para que los hermanos se vean pues beneficiados de lo que se puede escuchar y la experiencia de personas de siervos como tú, que han sido fieles por tantos años. Pues hermano, José, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues seguimos en contacto y vamos adelante con ese buenísimo proyecto. Gracias, Juan. Gracias por la confianza y la buena amistad que Dios ha creado entre nosotros. Lo único malo de nuestra amistad es que no nos podemos ver con más tiempo, pero bueno, Dios se encargará de eso. Pues sí, eso es verdad, pero bueno, un día ya sabes que aquí tienes tu casa, tú, hermana Ligia, aquí tenéis vuestro hogar, y también por ahí algún día esperamos poder visitarles otra vez. Y mientras tanto, tú me estás ofreciendo tu casa, pero por ahora yo te puedo ofrecer dos casas, la donde yo vivo, que tú te quedaste, y Marbella. ¿Te acuerdas de Marbella? El apartamento de allá. Muy bien. Bueno, hermano, pues un fuerte abrazo y muchas gracias. ¿Cómo no, Juan? Dios te guarde. Hasta luego.